Ahí estamos ya estamos transmitiendo en vivo. Déjenme nada más confirmarlo. Que ya, justamente ya está, ya empezamos. ¿Todo listo, licenciado Redondo? Muchas gracias, licenciado Efraín. Pues como siempre, dar las gracias a todos aquellos que amablemente nos ven, nos escuchan a través de estos medios, tanto en la plataforma como en Facebook Live. El día de hoy es un placer para nosotros como integrantes del Colegio de Abogados y a la vez también como representantes de ILO Capacitación Virtual Jurídica, tener a un excelente ponente, el doctor José Alfredo Martínez Reyes, oriundo de la ciudad de León, Guanajuato, quien amablemente nos hace el favor de brindarnos esta charla. Y al efecto me voy a permitir leer una breve síntesis curricular de su trayectoria en el ámbito jurídico. Él realizó diversos estudios en posgrado, estudio de doctorado en Derecho, actualmente doctorante en Derecho Constitucional, maestro en Derecho Constitucional y Amparo, con mención honorífica por la Universidad Iberoamericana, en la ciudad de León, en el año 2007. También cuenta con el diplomado en competencias para la docencia competente, impartido por la Universidad Iberoamericana de León en 2011. Cursó la especialidad en Notaría Pública, Facultad de Derecho, Universidad de Guanajuato en 1989, obteniendo el título de notario público. Estudios profesionales que ha realizado, cursó la Facultad de Derecho en la Universidad de Guanajuato en los años de 1981 a 1985, obteniendo el título de licenciado en Derecho. También la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Autónoma de México en el año 1979. Ha recibido distintas distinciones, como el reconocimiento por el más alto promedio en estudios de doctorado, el más alto promedio en los estudios de maestría de Derecho Constitucional y Amparo en la Universidad Iberoamericana, Campus León, reconocimientos por la Universidad de Guanajuato y la Facultad de Derecho por haber sido el mejor estudiante de su generación en la carrera de licenciatura en Derecho. Reconocimiento por el Colegio de Abogados de León, Asociación Civil en el área de Derecho Constitucional y Amparo, año 2018. Obtuvo a lo largo de la carrera reconocimientos que otorga la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato a los mejores alumnos de dicha facultad. Obtuvo también el Valor Juvenil 1975, reconocido por el Gobierno de la República a través del Programa Nacional de Valores Juveniles, por ser el mejor estudiante de su escuela secundaria. Cuenta con diversos artículos publicados, las facultades del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en materia de interpretación, publicado en el boletín número 11 del Departamento de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho en la Universidad de Guanajuato. Esto en el año 1983. Ha participado en programas de radio sobre temas jurídicos, en Grupo Radiorama y Estéreo Rey en diversas fechas. Tiene como experiencia profesional en el sector privado, ha sido apoderado de Banco Nacional de México de 1990 a 1996, abogado postulante de 1988 a la fecha en el área de Derecho Civil, Administrativo, Mercantil y Juicio de Amparo. Secretario del Consejo de Administración de Punto Verde de León, SADCB, de 2013 a la fecha. En el sector público, ha sido presidente del Consejo Cuarto Distrital Electoral Local en León, Guanajuato, esto en el año 2003. Igualmente presidente en el mismo consejo, en el Cuarto Distrital Local en León, Guanajuato, en el año 2000. Ha sido secretario en el Consejo 7 Distrital, también local, en la ciudad de León, en 1997, juez de primera instancia civil en Salamanca, Guanajuato, juez de primera instancia civil en la ciudad de Acámbaro, Guanajuato, juez de primera instancia en la ciudad de Moroleón, Guanajuato, juez menor en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato. Tiene también diversas actividades docentes, ha sido profesor de la Universidad Iberoamericana León en la maestría de Constitucional y Amparo.
Profesor de la Universidad Iberoamericana en la licenciatura de Derecho, en la que ha impartido la materia de juicio de amparo 1 y 2. Profesor de la Universidad de La Salle Bajío, en la especialidad de Derecho Procesal Civil y Mercantil. Profesor de la Universidad de La Salle Bajío, en el diplomado sobre juicio de amparo. Dentro de las ramas cuya experticia tiene, se encuentra el Derecho Constitucional, Derecho Civil, Administrativo, Mercantil, Juicio de Amparo, Derecho Notarial y Derecho Electoral. Entre sus logros profesionales podemos mencionar, ganó juicio de amparo en contra de la Universidad de Guanajuato sobre la inconstitucionalidad del Estatuto Académico de la Universidad de Guanajuato en diciembre del 2008, que generó 2 tesis aisladas por parte del primer tribunal colegiado en materias administrativas del trabajo del 16º circuito, con sede en la ciudad de Guanajuato capital, publicadas en el Seminario Judicial de la Federación en el mes de abril del 2009. En materia administrativa, sus argumentos en 2 recursos de revisión, generando 2 tesis aisladas por parte del primer tribunal colegiado en materia administrativa del trabajo del 16º circuito, con sede en la ciudad de Guanajuato capital, publicadas en el Seminario Judicial de la Federación en el mes de marzo del 2012. Representó al municipio de Moroleón en la controversia legal contra el gobierno del estado de Guanajuato y el municipio de Uriangato, que se resolvió en el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Entre muchos otros juicios, ha ganado infinidad de juicios en amparo en materia civil, mercantil y administrativa, y esta es una síntesis de su actividad curricular. Sin más preámbulos, pues lo dejamos con su audiencia. Doctor, muchísimas gracias por asistir a esta invitación. Al contrario, señor presidente, agradezco la hospitalidad y amable invitación al Colegio de Abogados de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional. De manera especial a usted, señor presidente de este colegio, a Antonio Redondo Aguilar y al señor secretario, maestro Efraín Hernández González. Y con su permiso, procederé a iniciar este conversatorio. El tema que vamos a desarrollar tiene que ver con la posible inconstitucionalidad de los artículos 82, 83 y 116 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. Y si nos alcanza el tiempo, abordaremos, aunque sea tangencialmente, la posible inconstitucionalidad que se da en los incidentes de nulidad de notificaciones según los artículos 328 y 329 del citado ordenamiento. Vamos a entrar brevemente a los antecedentes del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato tiene su origen en 1934. Este ordenamiento y el Código Federal de Procedimientos Civiles son productos del mismo autor, son productos del abogado Adolfo Maldonado, abogado guanajuatense. Para analizar el contenido y alcance del Código de Procedimientos en los artículos mencionados, es preciso hacer una breve referencia a la obra de este autor que se denomina Fundamentos del Proceso Civil. En la citada obra, Adolfo Maldonado nos refiere lo siguiente. Dice: la obligación de convertir el mandato abstracto y general del derecho en particular y concreto en la sentencia requiere la necesidad de que el órgano jurisdiccional cuente con todos los elementos indispensables para precisar y definir el caso particular sometido a su resolución. Estos elementos se dividen en 2 categorías. Una, la de aquellos que los contendientes están obligados a aportar en defensa cada uno de sus respectivas pretensiones, y otra, los que el juzgador debe proveer para que sean llevados al proceso con o sin voluntad de los contendientes, con su solicitud o sin ella, pero que deben servir para hacer posible la resolución final. Nótese que el autor aquí
habla de que el juez asume que debe proveer elementos para ser llevados al proceso con la voluntad de las partes o sin ella, pero que sean necesarios para la resolución final. Más adelante, en la misma obra, el autor refiere y dice: igualmente deben someterse las partes a los interrogatorios y experimentos, literal, que el juez estime indispensables para precisar la contienda. Aquí llama poderosamente la atención de que el juez, de que el tratadista le da a los jueces un poder paralelo para llegarse de pruebas, para llegarse de elementos que según el autor son necesarios para resolver. ¿Sí? Aquí esos argumentos, pues después los van a plasmar en artículos que en nuestra opinión adolecen de inconstitucionalidad por lo siguiente. Es importante destacar que este autor después llega a, cuando ya se formaliza el Código de Procedimientos Civiles, les da a los jueces amplias facultades, conforme a su estudio, amplias facultades para allegarse de pruebas y para proveer lo necesario para conocer la verdad. Aquí la verdad es un concepto, aparte de que es medio filosófico y abstracto, le sirve de pauta al autor para darle facultades al juez en los términos siguientes. Refiere el artículo 82. Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitación que la de las pruebas estén reconocidas por la ley y tenga relación inmediata con los hechos controvertidos. A renglón seguido, el artículo 83 refiere: los tribunales podrán decretar en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del negocio, la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que se estime necesaria y sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos. En la práctica de esas diligencias, el juez obrará como estime procedente para obtener el mejor resultado de ellas sin lesionar los derechos de las partes y procurando en todos su igualdad. Por su parte, el artículo 116 se refiere lo siguiente: el tribunal puede libremente, en el acto de la diligencia, interrogar a las partes sobre todos los hechos y circunstancias que sean conducentes a la averiguación de la verdad. Nótese una situación muy particular, propia tanto del Código Procesal Civil de Guanajuato y que desde luego se replica en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Aquí llama enormemente la atención que a estas alturas, 2020, se tenga la facultad por parte del juez de interrogar a las partes. Yo creo que eso solamente sucede en Guanajuato y en los estados que tengan un artículo similar, pero esa facultad es inconstitucional. Al juez no le compete, en mi opinión, no le compete interrogar a las partes. El juez únicamente tiene facultades de dirección del proceso, pero él no puede interrogar a las partes.
Por ahí, a propósito de la reforma del Código Penal, del Código de Procedimientos, Código Nacional de Procedimientos Penales, ahora ahí se establece que los jueces penales no pueden interrogar a, a las partes, al ofendido, a la víctima, ni al acusado. No los pueden interrogar. Pero aquí en Guanajuato sigue el procedimiento y todavía tiene las facultades para que el juez libremente interrogue a las partes. Yo creo que eso solamente sucede en Guanajuato. Y es importante destacar que los principios que se vulneran con esa actividad y con esa libertad para proveer, para encontrar la verdad, pues violenta determinados principios y reglas que rigen el Estado de Derecho, porque al juez no le compete allegarse de pruebas más allá de que corrija algo o que pida un dato que omitan las partes que sea necesario para resolver. El juez no puede libremente allegarse elementos de prueba, ni corregir, ni subsanar, ni suplir la deficiencia de las partes. Y los principios jurídicos siguientes nos dan la pauta para determinar la inconstitucionalidad. Por ejemplo, el principio jurídico que dice, dame los hechos que yo te daré el derecho. La carga de la prueba corresponde al que afirma, corresponde al actor demostrar los hechos de su acción y al demandado le corresponde acreditar sus excepciones. Corresponde al juez decir el derecho, no es su función darlo o crearlo. Estos principios, desde luego, dejando a salvo las facultades del juez que tiene en materia de asuntos de materia familiar y asuntos de menores. Ahí sí puede suplir, puede ampliar, etcétera. Pero en los asuntos de estricto derecho, como son todos los demás, que no sean de origen de una contienda de naturaleza familiar o de asuntos de menores, el juez no puede involucrarse por una pretendida búsqueda de la verdad, porque a él no le compete buscar la verdad. La verdad de las partes le corresponde a las partes. No le corresponde al juez asumirse como parte. ¿Por qué? Si el juez se asume y el juez con estas facultades empieza a intervenir, allegándose de elementos probatorios, allegándose de evidencias, pues es obvio que se está convirtiendo en parte. Está siendo un colitigante, ya sea el actor o a la parte demandada. Y yo empíricamente puedo inferir que mayormente se inclina por la parte actora. Si hiciéramos un estudio estadístico de cuántos juicios en Guanajuato gana la parte actora, yo estoy casi seguro que ganan más del 90% la parte actora. ¿Por qué? Porque el juez naturalmente se inclina porque el Código Civil le da esas facultades para que le corrija, le subsane elementos que no le competen. ¿Por qué? Porque así viene en el código y pues obviamente ellos se van a encargar de subsanar y que la parte actora lleve su juicio en preeminencia sobre la parte demandada. ¿Por qué? Porque la ley, el legislador, desgraciadamente se los facultó. Para mí, esas facultades son violatorias de las reglas del Estado de Derecho y de los principios ya mencionados, violando por necesidad los principios de legalidad, seguridad jurídica e imparcialidad y las reglas del Estado garantista, democrático y de derecho establecidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales. En resumen,
podemos decir que, y reitero, el juez no tiene facultades para asumirse como colitigante ni como parte para favorecer, suplir, ampliar las omisiones que lleguen a tener, sobre todo la parte actora, pero también la parte demandada. El juez no tiene una verdad paralela o colateral al interés que tienen las partes. El juez únicamente tiene facultades, en mi opinión, de dirección. Inclusive, yéndonos más allá, podemos decir que el juez, el juzgado en general, no tiene facultades ni para hacer las preguntas que las partes hagan. Él lo único que tiene es de autorizar para que el litigante, el oferente de la prueba, haga sus preguntas, sus preguntas y no tenga injerencia el tribunal. Aquí lo importante es que si en un momento dado los jueces están incurriendo en este exceso de facultades que yo estimo que son inconstitucionales, aquí lo importante sería evitarlas y a reserva de que el legislador llegue pues, a quitar esas disposiciones, lo que procede es pues que las partes se defiendan y hagan lo posible para irse a un amparo y que los tribunales en su momento, sobre todo los amparos colegiados en amparo directo, tengan la posibilidad de entrar ese tema, que sería muy interesante, porque pues ya los tiempos cambiaron. Los paradigmas de este código, si lo fueron, ya no rigen. Ahora tenemos que ser muy cuidadosos del Estado de Derecho y debemos de cuidar que el juez se apegue a las facultades que normalmente son propias de un Estado de Derecho. Que nos acostumbremos es el problema y que veamos muchos artículos que aplican, pues eso es lamentable, que nos dejemos llevar por una inercia que ya no está acorde con las exigencias de los tiempos, con la evolución de los tiempos, sobre todo en respeto del Estado de Derecho. Aquí sí sería muy importante que las partes combatieran en su momento la violación, la intervención indebida que pueda asumir un juez para en su momento hacer valer las violaciones y cuidar los elementos formales para proceder a un amparo y que en un momento un tribunal colegiado o inclusive yéndonos más allá, si se hace valer la inconstitucionalidad y se reúnen los requisitos, pues ir hasta la Suprema Corte, porque es un tema de constitucionalidad de normas que puede llegar el juicio cuidando las formalidades para irnos al amparo directo, que sería el amparo directo en revisión. Podríamos ponerle, ya sea al Pleno o a la Sala de la Suprema Corte, los elementos para que determine si las facultades que hasta la fecha tienen los jueces son constitucionales o no lo son. A mí me parece que no lo son y sería interesante que surgiera por ahí algún caso donde se den los elementos para tildar de inconstitucionales determinadas conductas de los jueces y llevar el asunto hasta la Suprema Corte, ya sea al Pleno o a las salas. Nada más que ahí debemos ser muy cuidadosos de los requisitos que nos exige la ley de amparo, porque si nos falta, no cumplimos los requisitos para agotar la procedencia del amparo, pues no vamos a llegar, a lo más que podemos llegar a ser al amparo directo, pero es un tema interesante que se debe en todo caso de buscar y agotar todos los recursos legales y podemos llegar hasta el Pleno de la Corte o a la primera sala. Es muy importante destacar que
el código en estas disposiciones tiene 86 años y no se ha hecho una modificación en este sentido, a pesar de que ya el Código Nacional de Procedimientos ya le impide a los jueces intervenir, preguntar. En el Código de Procedimientos Civiles para Guanajuato sigue vigente esa disposición. En mi opinión, se me hace que es obsoleta, amén de inconstitucional. Por ello, sí, yo sugiero que los abogados que nos escuchen, ojalá que tengan la oportunidad de reflexión y sobre todo de tener ahí a su alcance las herramientas para hacer llegar a la Suprema Corte un amparo donde se tilde de inconstitucional esas facultades que en mi opinión deben de, si no las quita el Poder Legislativo, pues a fuerzas de amparos tenemos que cambiar la inercia que ha predominado en Guanajuato desde hace 86 años. No sé si pudiera por allí alguna pregunta. Sí, doctor, muy interesante lo que usted nos comenta. Esta parte de que el Código Procesal Civil de nuestro Estado guarda figuras, pues ya pudiésemos tildarlas de anacrónicas, que están fuera del contexto de la actualidad, sobre todo en la parte del desahogo de las pruebas, de cómo es que el juez se puede llegar a alguna constancia probatoria. En ese sentido, doctor, dentro de las causales de violaciones procesales que nos establece la Ley de Amparo en su artículo 172, que nos establece un catálogo de cuáles son aquellas violaciones con estas características, establece la fracción tercera precisamente, que las pruebas se desahoguen en forma contraria a la ley. La pregunta concreta sería, ¿considera usted en una posibilidad recurrir en vía de amparo un juicio en el cual el juez, el juzgador haya utilizado estas formas, pues decíamos ya fuera del contexto de realidad, para realizar su emisión del juicio? A ver, me repite por favor la pregunta. A Sí. ver. Comentaba usted acerca de cómo es esta forma en que los jueces llevan a cabo el desahogo de pruebas, y refería yo que en algunos casos, conforme a la propia Ley de Amparo, en las causales de violaciones procesales que establece el 172, se precisa incluso que una prueba puede ser desahogada de forma distinta como lo marca la ley. En este entendido, pudiese ser que en un juicio de amparo invocáramos como causal de violaciones procesales que el juez haya utilizado estas formas para desahogar. Pone usted, por ejemplo, en el caso de los testigos, que el juez adicione preguntas a los cuestionarios de las partes. Sí, sí, desde luego es factible y sería recomendable. Nada más aquí, como hace unos momentos lo señalé, sí es muy cuidadoso cumplir los requisitos que nos marca la Ley de Amparo para hacer procedente en su momento la violación procesal. Aquí tenemos en todo caso que ser muy oportunos en impugnar el acto concreto del juez donde se está plasmando la violación. Si en el momento de, vamos a poner un interrogatorio, como lo suelen hacer, que refieren a preguntas de este tribunal, que diga el testigo esto. En ese momento hay que oponernos haciendo valer que el juez no tiene facultades para preguntar o es inconstitucional a pesar de lo que dice el artículo 82 y el 83 y el 116 y oponerse. Y en su momento, si el juez toma en cuenta la pregunta y la respuesta, sobre todo la respuesta que dio para determinar el sentido de la resolución, entonces invocar la violación procesal
y impugnar en su momento la misma al momento de irnos a la sentencia, a la apelación y después en el amparo directo. Porque si no vamos a tener por ahí un vacío que va a ser nugatorio la posibilidad de irnos al amparo directo alegando las violaciones. Licenciado, tengo una pregunta. Sí. Estimado doctor. Esto pudiera constituir una violación, como ya lo comentó, a los principios generales del derecho, a las disposiciones constitucionales e incluso convencionales, ¿no? Alguna violación a un derecho humano. También una violación a un derecho humano, como sabemos, puede darse por omisión. Si, por ejemplo, yo soy la parte demandada en un litigio, ¿puedo yo interponer un amparo por la omisión de que, en este caso, el juez no hizo uso del artículo 82, es decir, excediendo sus facultades no solamente a las de dirección de litigio, sino prácticamente a las de investigación, como una especie de colitigante? No sé si el sentido de la pregunta. Es decir, que no haya ejercitado las facultades. Exacto. Alguna de las partes lo puede invocar, decir, es que tú tienes la oportunidad de dirigir o de allegarte las pruebas. Yo siento que allí debemos ser muy cuidadosos en el sentido de cómo está redactado, si es como deber o como una facultad. Y hasta donde yo derivo el contenido de ese artículo, vienen los siguientes términos. Viene como una facultad, porque dice, para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona. Es decir, no es un imperativo, sino que le dice, puedes, le da la facultad, pero no le da el imperativo para que lo haga. Que algunos jueces sí lo hacen como imperativo y dice, yo tengo la facultad para en cualquier momento allegarme las pruebas para conocer la verdad. Pues no, puedes, pero el hecho de que no lo haga, creo yo que no da pie a impugnar esa omisión, porque viene de una manera de facultad, no de una exigencia por parte del legislador. Ya consistiría en la pericia del litigante, ¿no? Así es, pero insisto, yo creo que es más viable que se impugne el hacer que la omisión. El hacer para mí es altamente inconstitucional. ¿Por qué? Porque a él no le compete andar buscando verdades. A él le corresponde valorar la verdad que demostraron con sus hechos, con sus evidencias las partes, pero no actuar oficiosamente en detrimento de cualquiera de ellas, de cualquiera de las partes, para buscar una verdad que a él no le compete de ninguna manera buscar, ni subsanar, ni corregir. Claro. Doctor, tenemos una pregunta de parte del público. Adelante. Nos preguntan si las facultades de los jueces en Guanajuato están limitadas a la dirección del juicio. ¿No es posible aplicar la figura de desestimación de la personalidad jurídica societaria? Desestimarla. Yo siento que en el momento procesal de desestimar, en el momento procesal sí lo puede hacer, según desde luego las defensas que se hayan hecho valer sobre ese tema. Pero sí, si hay una contienda donde se haga valer el incidente de falta de personalidad, pues obviamente sí lo puede hacer siempre y cuando le den los elementos, o él en su momento de oficio, porque sí lo faculta la jurisprudencia de la Corte, para valorar la legitimación y la personalidad de las partes. Sí, yo siento que ahí sí lo faculta la ley para que dé una determinación sobre ese tema, ya sea en el momento procesal oportuno, invocando una violación procesal por parte de un incidente, por parte de la contraria, o él de oficio al dictar la sentencia. Muy bien.
¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Alguna duda que tengan por ahí nuestros oyentes? Hasta el momento, doctor, son las únicas preguntas por parte de la audiencia acá en redes sociales. Esta pregunta se me hizo interesante por el tema, me hizo recordar esta figura, no sé si le llaman figura, teoría o principio, del levantamiento del velo corporativo, ¿no? Que también es una especie de desestimación de la personalidad jurídica, donde yo en algunos análisis que hice sobre esta figura, yo consideraba que la única forma de aplicar el desvelo del velo corporativo era a través justamente del artículo 82 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, donde el juez va más allá para saber si en este caso, por ejemplo, el deudor, que siempre, como usted bien lo comentó, cuando indaga más allá de las facultades de dirección es para beneficio del actor. En este caso, cuando trata de investigar de investigar, porque serían las facultades, de investigar algún posible, incluso hecho ilícito del demandado, tratando de ir más allá de separar el patrimonio del representante legal o administrador único, que a veces constituye una empresa, es decir, un alter ego, pues para hacer fechura y media, ¿no? Yo a través del velo corporativo protejo el patrimonio personal y creo sociedades ex profeso para o evadir algún tipo de obligaciones o para incluso cometer algún fraude, ¿no? Entonces, Sí, y no sé si, yo pensé que a través de la figura del artículo 82 podía yo, que esta figura como que no está tan tropicalizada en la legislación mexicana, sino que la hemos traído de países anglosajones, pues ir más allá para saber si efectivamente no se constituyó esa empresa por parte del administrador único, representante legal, como medio meramente para cometer un fraude. sí. Aquí lo interesante es tener en cuenta las facultades del juez, porque como bien lo señalas, tú por ahí dijiste, pues la única facultad es del 82, nada más el artículo 82, en mi opinión, es inconstitucional. Entonces, sí, la parte de la litis se cierra con los hechos del actor y con las excepciones, y ustedes tráiganme los hechos que yo les daré el derecho. Además que aquí creo que el autor, el licenciado Maldonado, yo creo que cambió este sentido, el principio lo cambió y aquí podemos hacer como otro principio que diría, dame los hechos que yo te diré, te voy a redirigir los hechos y las acciones, y no es su papel. Yo no tengo papeles de direccionar ningún hecho. A mí dame los hechos y yo te daré el derecho. Pero yo no tengo por qué proveer hechos ni para demostrar, para llevar evidencias y que yo esté participando como colitigando, supliendo tus deficiencias. Ahí ya, pues obviamente hay una desproporción en la actuación del juez. Es una situación que puede ser un abuso de la facultad que tiene. ¿Por qué? Porque no tiene él facultades de redirigir, subsanar o corregir. Y hay muchos jueces que por ahí, a ver, dime qué acción quieres ejercitar. A ver, dame una escritura anterior a la que exhibes, porque conforme a los hechos que refieres, necesito esa acción, esa escritura para poder determinar y resolver tu caso. Oye, juez, no, tú tienes que resolver con los elementos que te doy. Si no te los doy, sí puedes resolver, porque es lo que dicen, es que necesitas esos elementos para resolver. Es una falacia. ¿Por qué? Porque los elementos que necesita para resolver son los que le llegan a las partes. Y si no le llegan los elementos que necesita, pues lo resuelve diciendo que no procedió porque le faltó este punto, le faltó esta evidencia, pero que se puede resolver, se puede resolver. Aquí Bajo da un a principio de entender, congruencia, ¿no? así es, aquí como que da a entender que necesita resolver los elementos los elementos que le dio
el actor. No, yo te los doy. Si yo fui omiso, es mi responsabilidad. Recordemos también el principio que dice que nadie puede prevalerse de su propio error, su propio dolo. Si él fue omiso, acuérdense que hay otro principio que señala: la ley se hizo para los diligentes, no para los omisos. Si una de las partes fue omisa, es su culpa y tiene que soportar las omisiones que su indolencia le causó. ¿Verdad? Muy bien. Doctor, si me permite, Adelante. en consonancia con lo que usted mencionaba, Sí. esta última parte, también en referencia a lo que nos señalaba el licenciado Efraín, la parte de la congruencia de la sentencia que debe de emitir cualquier juzgador, el juicio de valor para el cual se le pone en consideración la litis. ¿Qué opina usted de esta nueva tendencia que han tenido las legislaciones de avanzada, las legislaciones nuevas, en donde se establece como otra figura procesal más la fijación de la litis? Este punto crucial, concretamente, bueno, muy arraigado en el derecho agrario desde que se inició, pero que se ha ido introduciendo, por ejemplo, en oralidad civil y en oralidad mercantil, en donde un punto procesal medular es la fijación de la litis, en donde el juzgador, a propuesta, ya en la demanda y en la contestación de los politigantes, debe de establecer con toda puntualidad cuál es el nudo jurídico que se está trabando para que sea lo que él resuelva. ¿Considera que sería prudente buscar esta incorporación en el Código de Procedimientos Civiles de nuestra entidad? Sí, yo estimo que sí debe de darse esa situación donde se trabe la litis y ofrecer en un momento alguna excepción contra contra las evidencias que puede, o las excepciones que oponga la parte demandada, darle la posibilidad al actor de ofrecer sus evidencias y vámonos. O sea, cerrar la litis, porque si no se volvería interminable, de pruebas contra pruebas, excepciones contra excepciones. No, yo te doy hasta ahí y cerramos la litis. Y entonces sí. Es básicamente lo que ocurre hoy en día, ¿verdad? Así es. El actor ofrece algo, el demandado ofrece en contestación y terminamos ofreciendo pruebas sin ton ni son y que no tienen nada que ver con el nudo crucial de la litis. Muy interesante. Sí, así yo lo considero. Totalmente de acuerdo, maestro Redondo. Por cierto, ahorita por el comentario, me recuerdo una situación que se da mucho en los juzgados de distrito, que para mí me parece que es algo inconstitucional, y es el siguiente hecho. Cuando uno ofrece una prueba en un amparo, es muy recurrente que los jueces de amparo le pregunten a veces: oye, ¿qué me quieres demostrar con esta prueba? A ver, que diga, te requiero, ¿para qué quieres esta prueba? ¿Qué quieres demostrar? Y esto lo he visto en muchos amparos. Y eso, para mí, es un prejuzgamiento de lo que es la aceptación o la negatividad en la recepción de la evidencia. Están prejuzgando los jueces. ¿Por qué? Porque me están diciendo tácitamente cuál prueba me sirve y cuál no me sirve. Entonces están de antemano prejuzgando el alcance de una evidencia. Nada más que digan: admítemelo, deséchamelo, pero no me requieras qué quiero demostrar. Esa es una tautología, eso es algo, pues obviamente están prejuzgando. ¿Por qué? Si me lo admites, admítemelo, pero no es válido legal, racionalmente, que me preguntes qué quiero demostrar. Lo que yo quiera demostrar, pues va a surgir de la evidencia cuando se admita, pero no me interrogues, admítemelo o deséchamelo, pero no me digas qué quiero demostrar. ¿Por qué? Porque están prejuzgando el alcance de una prueba. ¿Por qué? Porque tácitamente me están diciendo: fíjate que con esta prueba no vas a demostrar ese hecho, entonces te lo desecho. Pues deséchamelo, pero no hagas una labor que implique un prejuzgamiento sobre esa prueba. Y un prejuzgamiento así, en su momento hasta sería motivo para que separáramos a un juez de un asunto.
que es también un tema muy interesante que a veces como abogados postulantes no nos damos cuenta de que están prejuzgando una situación que debe ser valorada en sentencia y en ese momento, cuando se dé el prejuzgamiento, entonces ahí nos surge la posibilidad de recusar al juez. ¿Por qué? Porque prácticamente ya se pronunció sobre una evidencia y eso nos da pauta para que se quitara al juez del conocimiento por haber hecho un prejuzgamiento que ahí el código dice que no implica prejuzgamiento ciertos hechos. Pues yo con todo respeto difiero de esa opinión, porque muchas veces los jueces en los autos prejuzgan situaciones que son propias de valorarse en la sentencia. Interesante, licenciado. Tenemos otra pregunta, doctor, perdón. ¿Se podría considerar la aplicación del artículo 82, supongo que es del Código de Procedimientos Civiles, considerarse como una especie de suplencia de la queja? Exactamente. Están haciendo el procedimiento que es estricto derecho, desde luego dejando a salvo los de donde el juez puede oficiosamente, por la naturaleza del asunto familiar o de menores, puede oficiosamente indagar, ahí no hay ningún problema. Pero aquí está haciendo una suplencia de una materia que se supone de estricto derecho, que así como se maneja, como está manejado con el 82, pues ya no es tan estricto derecho porque el juez está supliendo la deficiencia, generalmente, repito, de la parte actora, le está supliendo muchas lagunas que no debe suplir el juez. Al juez le compete recibir, valorar los hechos, las evidencias y dictar sentencia, pero no le compete andar allegándose elementos de prueba en una abstracta y metafórica búsqueda de la verdad. La verdad la deben de allegar las partes, no el juez. Y en este caso, por ejemplo, hablando de que, por ejemplo, en materia de amparo, la suplencia de la queja aplicaría como para un sector de alguna comunidad marginada o en este caso, ¿pudiera aplicarse esas facultades del 82 dependiendo de uno de los colitigantes? Ejemplo, un miembro de una comunidad indígena. Es que ahí en la materia de amparo, ahí se suple según los núcleos de población, los grupos vulnerables, hay una suplencia. Se suple ahí en la materia de amparo esos grupos, pero pues yo siento que en un momento dado, pues debería ser más abierta la posibilidad y no nomás esos grupos. ¿Por qué? Porque hemos partido, o así se ha manejado históricamente el amparo, se ha manejado como una materia casi para iniciados y que no hay suplencia y es totalmente aberrante, con todo respeto que me merecen. La materia de derechos humanos, y lo dice la Convención Americana, dice, el juicio de protección de derechos humanos debe ser un proceso rápido, sencillo, rápido y sencillo, desprovisto de todas las formalidades. Nada más que en su origen el amparo, más bien no en su origen, sino en el siglo pasado, se le dio la formalidad, el rigorismo del derecho civil y eso naturalizó muchas situaciones que se dan en el juicio de amparo. Pero la convención nos dice, la Convención Americana nos dice, las partes, los justiciables deben tener un recurso rápido, efectivo y sencillo. Y pues el juicio de amparo tiene todo menos la sencillez. Y muchas veces ni es efectivo. Porque, de veras, ¿por qué? Y los propios jueces violan esa efectividad. Desde el momento que un juez empieza con el estudio y termina su sentencia determinando, declarando que es improcedente el juicio de amparo, entonces tenemos una situación que no va a definir el juicio. ¿Por qué? Porque ya no es efectivo, porque me dejó las famosas formalidades del juicio de amparo, me impidió entrar a la efectividad de mi derecho. Entonces, es muy reiterado, y yo creo que no se han dado cuenta, y ahí hay propia jurisprudencia, no más que lo paradójico es que ellos violan su propia jurisprudencia. ¿Por qué? Porque las formalidades del juicio, es decir,
dictar una resolución que determine la efectividad del derecho controvertido. Y yo les pregunto con todo respeto a los señores del Poder Judicial Federal si las sentencias de sobreseimiento dictan, resuelven la controversia del derecho. Pues yo creo que no. Entonces, cuando me dictan una sentencia de sobreseimiento por haberse supuestamente aparecido o surgido una causal de sobreseimiento, hace improcedente el amparo, entonces ahí me quedo, pues, así como con un signo de interrogación, bueno, ¿y mi derecho es efectivo o no? Y están violando su propia jurisprudencia, porque debe de recaer una sentencia que determine el derecho. Y las sentencias de sobreseimiento no dictan ningún derecho ni lo hacen efectivo, en mi opinión. Muy interesante, doctor, muy interesante. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Alguna otra pregunta por ahí del público, maestro Efraín? Ahí estoy revisando aquí redes sociales. De momento ya no tenemos más preguntas. Si usted nos quiere dar algunas recomendaciones generales en cuanto a este tipo de asuntos para la audiencia, yo creo que será de mucha utilidad. Sí, sobre todo que tengan mucho cuidado los abogados los abogados postulantes que nos escuchan, que tengan cuidado en las facultades que derivan del 82, 83 y del 116, y que en su momento se opongan a través de los recursos legales para hacerlos valer en un amparo, y en un amparo directo, y en su momento tener la posibilidad de irse a un amparo directo en revisión contra estos artículos, porque honestamente están fuera de época. Nunca deberían de haberse considerado en el Código de Procedimiento, y honestamente se han prestado a muchos abusos que inciden en la violación de los derechos de cualquiera de las partes. Esos artículos están obsoletos, están totalmente desfasados y nunca debieron de haberse incluido. Repito, ¿por qué? Porque el juez no tiene derechos de buscar verdades. Él tiene nada más facultades de resolver las verdades que pretendan las partes, no de andar buscando. Y lo vemos que hay muchos jueces que, para mejor proveer, allégame la escritura antecedente de tu documento que exhibes. Dime qué elementos tienes más documentos, y pues prácticamente le están supliendo al actor, o generalmente al actor le están supliendo los errores de su demanda. Entonces, la parte demandada, en vía de hecho, está litigando contra el juez y contra la parte actor. Y eso, pues, es un despropósito, porque no hay una igualdad, no hay una simetría procesal que debe derivarse de los procesos. No hay una igualdad procesal desde el momento que el juez se asume como parte. Entonces se están violando las reglas y principios del Estado de Derecho. Por último, ya nomás brevemente quisiera hacer un comentario sobre la violación que surge en el incidente de nulidad de actuaciones, que es muy recurrente. Les voy a poner un ejemplo. La parte demandada promueve incidente del emplazamiento, incidente de nulidad de emplazamiento. Le dan entrada, el juez resuelve, y el juez resuelve que procede la nulidad, pero al mismo tiempo ordena repetir el emplazamiento. Yo nada más les insisto y les hago notar que el contenido del artículo 328, que es muy claro en lo que menciona. Dice: este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará en su resolución las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignora el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras.
Sin embargo, si el negocio llegara a ponerse en estado de fallarse sin haber pronunciado resolución firme que decide el incidente, se suspenderá. Bueno, aquí, obviamente, el legislador le está dando facultades al juez para que declare nulas las actuaciones, el emplazamiento que en su momento adolece de a un requisito por el cual se debe nulificar. Pero lo que hacen los jueces es declaran la nulidad y ordenan nuevamente el emplazamiento. Yo les pregunto, en este artículo, ¿dónde se faculta al juez para que ordene nuevamente el emplazamiento? Pues en ninguna parte. Y no tiene facultades para ordenar un nuevo emplazamiento. ¿Por qué? Porque el emplazamiento queda a disposición a la autonomía de la voluntad de la parte actora. Oficiosamente, el juez no puede ordenar emplazamiento alguno, y que de hecho lo hacen, nulifican y luego se ordena nuevo emplazamiento. Yo además les pregunto, ¿dónde viene en este artículo que se ordenará nuevamente el emplazamiento? Pues en ninguna parte. Pero hay a veces situaciones surrealistas en nuestro derecho que se derivan facultades, se derivan actuaciones que no vienen en el contenido de la norma. Entonces aquí, obviamente, hay que invocar el recurso correspondiente para decirle, oye, juez, a ti no te corresponde ordenar que se emplace. Tú decreta la nulidad del emplazamiento si así lo determinas y ya, que queda libre albedrío, a la libre voluntad, a la autonomía de la voluntad de la parte actora, para que en su momento proceda a pedir el emplazamiento. Pero tú no tienes competencia. Por último, este artículo, el 329, realmente es una joya para ponerlo en un marco. Fíjense lo que dice el 329. No obstante lo dispuesto, en el artículo anterior, si la persona mal notificada o no notificada se manifestare ante el tribunal sabedora de la providencia, antes de promover el incidente de nulidad, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos como si estuviese hecha con arreglo a la ley. En este caso, el incidente de nulidad que se prometa será desechado de plano. Entonces aquí la voluntad de las partes está sobre la legalidad, sobre las normas de orden público, contradiciendo principios que señalan que las conductas de los particulares no pueden derogar ni ir más allá de disposiciones de orden público. Este artículo, nomás quiero comentar por último, que ya no está, ya lo quitaron por inconstitucional, ya lo quitaron de la ley de amparo. En la nueva ley de amparo ya no aparece este artículo. ¿Y por qué? Por obvias razones. Pues es realmente, es una situación. Imagínense que la disposición de las partes, yo me manifiesto, entonces por mi conducta voy a derogar una disposición de orden público. Totalmente surrealista. Entonces, este artículo ya no aparece en la ley de amparo, pero sigue vigente en el Código de Procedimientos Civiles, que es otro artículo para ponerlo en un marco de lo absurdo, en mi opinión, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quisieran ahondar, ampliar, o algún comentario que tengan? Con mucho gusto. Sí, doctor. Perdón, una pregunta me surge. En el caso de oralidad familiar, es muy recurrente este direccionamiento al que acuden los jueces, invocando el principio del interés superior del menor, para efectos de aclarar esta circunstancia con las personas que amablemente nos ven. ¿Considera que esta parte es violatoria también, o puede ser tildada de inconstitucionalidad? Es que ahí sí lo reitero, ahí sí, por la circunstancia del interés superior del menor, sí, ahí sí siento que sí percibo que sí puede el juez legalmente, en aras del interés superior del menor y en aras de la estabilidad de los asuntos familiares, sí puede el juez, ahí sí considero que el juez puede entrar, incursionar
para llegarse a otro tipo de pruebas. Ahí sí, sería la excepción a la regla, pero de que está justificado. Ahí sí, ahí está justificado por el interés superior del menor y por la estabilidad familiar y obviamente por la naturaleza de los asuntos familiares. Pero de ahí en más, en un asunto de contienda entre particulares que no tenga que ver nada la naturaleza familiar, el juez no puede incursionar en nada. El juez debe ser una tabula rasa, decían los clásicos, donde él no tenga ninguna redirección o interés en buscar verdades. La verdad corre a cargo de las partes, no del juez. Muy bien. Digamos que están limitadas sus facultades, ¿no? Están limitados. Muy limitadas bajo, en este punto que acaba de comentar. Fuera de allí no le corresponde otra facultad, fuera de las de dirigir, porque ni siquiera encauzar el juicio, ¿no? ¿No? Aquí hay que distinguir de un dato informativo para la legal prosecución del juicio, que a diferencia de donde esté solicitando un dato, una evidencia para corregir, subsanar o ampliar las omisiones o las deficiencias que tuvo la parte actora en su demanda. Así que hay que ser muy cuidadosos de un hecho meramente informativo a un hecho que es elemento de la acción que se intenta en juicio. Sí, hay que ser muy cuidadosos. Sí. Pues no sé si no hay alguna otra pregunta de parte de las personas que amablemente nos acompañan. Pues no, por parte de redes sociales no tenemos más preguntas. No sé si, salvo otra que tengamos aquí. No, licenciado, pues únicamente agradecer de todo corazón. Muchísimas gracias por este tiempo que amablemente y de forma muy generosa nos ha regalado para efecto, bueno, pues estar a la vanguardia en la actividad profesional que muchos desempeñamos, sobre todo acá en la parte norte del estado, pues que tenemos cierto interés por esta capacitación constante. Le agradecemos mucho, doctor José Alfredo. Esperemos que solamente sea la primera, que vengan muchas más visitas de su parte. Hay muchos temas por tratar. Me despido, muchas gracias. Maestro Efraín, si nos hace favor de dar la despedida también a nuestro ponente. Muchas gracias, presidente. Sí. Doctor José Alfredo, de verdad agradecemos mucho la aceptación a esta invitación. La verdad es que nos quedamos con muchos datos. Yo creo que fue muy fructífero para aquellos que son o que somos litigantes, para, bueno, ver otros puntos de vista muy aceptables, muy razonables y que pues eso nos pueden determinar a veces el éxito en algún litigio, ¿no? De verdad, agradecemos mucho su paciencia, su participación. Y como dice acá el presidente del Colegio de Abogados, el licenciado maestro Antonio Redondo, esperemos que sea la primera y que vengan muchos más, licenciado. Al contrario, maestro Arredondo, maestro Efraín, muchas gracias. El agradecido soy yo de darme el espacio, el tiempo y sobre todo, pues como ustedes lo mencionan, que no sea la última, y muy reconocido y agradecido por su amable invitación y haberme hecho la deferencia de compartir estos minutos con ustedes. Muchas gracias. Un placer, doctor. Que tenga buena tarde. Gracias a todo el público también. Muchas gracias a todos. Gracias. Al contrario, hasta luego.